Ya nos encontramos a fin de mes, creo que no hay mejor momento para hablar o recapitular los libros que estuve leyendo a lo largo del mes de marzo. Mi nombre es Laura Oliva, sean bienvenidos un día más al canal. El día de hoy estaremos haciendo el wrap-up del tercer mes del año. Este mes de marzo fue un mes, creo, interesante, bastante caótico en el mundo. Pasaron cosas muy fuertes, entre ellas la guerra de Rusia con Ucrania. Particularmente necesitaba entender más al respecto. La mayor parte del mes lo dediqué a buscar bibliografía y a leer sobre estos dos países. La mayoría de los libros que les voy a mencionar en este video justamente están relacionados con este tema. De todas formas, tienen un video en el canal en el que llego a ser un tanto más extensa en cuanto a información que involucra estos libros. En este caso trataré de ser más concreta y claro está, lo fui intercalando con algunas otras lecturas que me parecieron interesantes. Pero bueno, no quiero adelantarme más. Empezaré mencionando 10 negritos de Agatha Christie. 10 personas reciben una invitación para pasar un tiempo en una isla desierta. Por lo visto, la persona que invita a estas 10 personas las conocía perfectamente porque tenían algo en común. Este algo en común era que estaban vinculados, ya sea de forma directa o indirecta, con un delito. Una vez que estas 10 personas se dirigen a la isla, a medida que pasan las horas, a medida que pasan los días, aparecen muertas. Y eso está vinculado con una canción de cuna. Me gusta mucho el papel en el que la autora nos pone a nosotros como lectores, tal vez en ese papel de detective, en el que vas hilando la historia, vas creando tus propias teorías. Creo que, bueno, cabe recalcar que ninguna de mis teorías se cumplió. Sin embargo, mi problema fue tal vez descubrir quién fue el asesino. Una vez que te enteras quién fue, las razones por las cuales decide tener esta idea y cómo va desarrollando toda esta idea, tal cual, como que no me terminó de convencer. Siento que fue todo demasiado perfecto, que no digo que no suceda y tampoco pienso que esté mal, pero como les digo, no me terminó de convencer. No sé por qué este libro tiene tanta popularidad, teniendo en cuenta que la autora pues publicó muchos otros libros y yo pienso que entre esa gran gama de libros que llegó a publicar hay historias tal vez mucho mejores. Tal vez porque la idea de este libro me parece que es la base de muchas historias que se fueron creando a lo largo del tiempo, ya sea en la misma literatura o en series, películas. Entonces sí lo destaco porque siento que tiene un valor adicional, no solamente por la época en la que fue publicado, sino por quién lo hizo, que en este caso fue una mujer. Pero como les digo, es una historia que tiene para mí, desde mi perspectiva, algunas falencias. Y el hecho que todo sea tan perfecto como que, les digo, no me terminó de convencer. Otro libro que estuve leyendo es La Biblioteca de la Medianoche de Matt Haig. No estoy segura cómo se pronuncia. En este caso nos encontramos con la historia de Norma. Ella es una mujer ya adulta que lamentablemente en el momento de los hechos no la estaba pasando bien. Había perdido su trabajo, su gatito había fallecido y de cierta forma sentía que no estaba logrando sus objetivos y que estaba defraudando a muchas personas que para ella eran muy importantes. En ese sentido, toma la decisión de terminar con su vida. Afortunadamente ella no fallece tal cual, sino que es llevada como a un limbo entre la vida y la muerte. Este limbo es denominado como la Biblioteca de la Medianoche. Tal cual es una biblioteca en la que ella puede encontrar muchos libros y cada uno de ellos narra un destino diferente que hubiera tenido si en algún punto de su vida hubiera tomado una decisión diferente. A partir de muchas cosas que ella lamenta, empezaremos a conocer qué hubiera pasado si, por ejemplo, hubiera tomado la decisión de seguir en la natación, de ser nadadora profesional. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera casado? Que en algún punto también lo quería. ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido el mundo artístico porque pertenecía a una banda musical? Entonces es como que muy interesante la idea que maneja este libro, porque al final es una idea que todos en algún punto de nuestra vida nos hemos preguntado. ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho esto o hubiera hecho lo otro? Si hubiera dicho esto y no lo otro. Entonces es como que muy interesante esa idea. Al final siento que mi problema con este libro fue que a mitad del libro, como que se siente muy predecible la historia. La historia misma va dejándose en segundo plano para abrir paso al mensaje. Sabes perfectamente que este libro no puede terminar mal, mucho más cuando tiene este mensaje, que prácticamente es entender que en la vida van a haber cuestiones que nos van a obligar a tomar decisiones. Y estas van a tener consecuencias tanto positivas como negativas.
de que nos vamos a arrepentir en algún punto de nuestra vida, seguramente sí. Y al final todo ello es como que un conjunto en el que nos forma como personas y hay que tal cual aprender a salir adelante. Entonces tiene un mensaje muy interesante, un mensaje muy bonito, pero como les digo, llega a ser un tanto muy predecible y particularmente es algo que no me gustó. Siento que cumple su objetivo si estás pasando por un momento un tanto no bueno, tanto malo, o conoces a una persona que está pasando por un momento malo. Creo que este libro puede ser un acompañamiento muy bonito. Así que yo les pediría que no lo dejen de lado porque es una lectura que sí se disfruta, pero tengan en cuenta que en este caso, al tener un mensaje y al ser un mensaje tan importante, creo que la historia como tal va dejándose de lado y va siendo demasiado predecible. No es una lectura mala, pero sí tiene sus cositas que particularmente no me convencieron. El siguiente libro que estuve leyendo es Consumidores de Pesadillas. ¿Qué les digo? En este caso nos encontramos con la historia de 5 adolescentes o 5 muchachos quienes encuentran un portal. Uno de ellos en particular encuentra un portal que era un espejo en un lugar super X, en un edificio abandonado, y este portal los llevaba a algo así como un mundo paralelo en donde sus pesadillas se podían hacer realidad. A diferencia de las pesadillas que una persona normal tiene, en este caso que efectivamente se despierta con angustia o siente algo ahí muy muy intenso, y a medida que pasan las horas puede olvidar estas pesadillas, en este caso ellos no pueden olvidar estas pesadillas y son pesadillas muy vívidas. Entonces lo que hace el autor es describirnos las pesadillas de cada uno de ellos, lo cual es muy interesante porque vemos que en estas pesadillas está plasmada el entorno un tanto oscuro, tétrico de la vida tanto familiar como social de estos muchachos. En ese sentido, por ejemplo, el autor ahonda en descripciones muy, muy fuertes, como por ejemplo el abandono de los padres, vejaciones, lo vuelvo a decir, cosas muy fuertes. El problema es que no hay un hilo conductor narrativo. No hay algo que conecte estas historias, que conecte a los personajes tal cual, simplemente son compañeros de escuela. Y como les digo, el autor simplemente dice, bueno, esta persona tiene esta pesadilla, esta pesadilla. No hay una historia como tal. Recién al 70% del libro, lo que hace el autor es introducir una problemática que creo yo necesitaba un tanto más de desarrollo. Y además se queda muy floja para el tipo de narración o el tipo de descripción que estaba teniendo en un inicio. Particularmente siento que le faltó mucho desarrollo a esta historia. Es de esas que a medida que pasen el tiempo seguramente voy a olvidarlas. Porque, como les digo, no hay una historia que conecte a estos personajes, que conecte sus pesadillas, que te permite incluso a ti como lector a empatizar con cada uno de estos personajes. Entonces, lo vuelvo a decir, se quedan medias. Destaco las descripciones, si les gusta el terror o el suspenso como tal, creo que puede ser interesante conocer cómo es que el autor escribe, pero como les digo, para mí se queda muy floja. Así que no la voy a recomendar, lo dejo a su consideración. Y bueno, a partir de acá empiezo con el tema de Rusia con Ucrania. Empezaré mencionando la historia de la Unión Soviética de 1917 a 1991 de Carlos Taibo. Este es un ensayo un tanto más histórico en el que el autor ahonda en el periodo de existencia tal cual de la Unión Soviética. Si bien el libro nos dice que empieza en 1917, lo cierto es que el autor ahonda en antecedentes que también son importantes, como parte del Imperio Ruso, cómo decide participar de la Primera Guerra Mundial, cómo se crea el Partido Socialdemócrata de Rusia, cómo se divide en dos partes, los mencheviques, los bolcheviques. Es como que una narración muy interesante, porque a partir de que nace tal cual la Unión Soviética, lo que hace el autor es contarnos parte de las políticas, transiciones que empezaron a ver, empezando por Lenin, Stalin, la Segunda Guerra Mundial, los intereses occidentales, pasando por Khrushchev, Brezhnev, Andropov, Chernenko y por supuesto Gorbachev en 1985, cuando ya se introducen las políticas de transparencia, cuando ya hay un cambio muy importante y tal cual pasan muchas cosas que terminan pues con la dimisión de Gorbachev y con la disolución de la Unión Soviética. El autor se extiende un poquito más para contarnos parte de lo que sucedió en la Rusia independiente con 3 gobiernos y se extiende hasta 1999. Es una narración, como les digo, bastante extensa en el que el autor no ahonda en detalles, lo cual creo yo, llegado el momento, está bien, porque si no este libro no tuviera fin. Sin embargo, nos permite tener una idea de lo que fue la Unión Soviética, de las cosas que pasaron en este periodo, de las políticas que se instauraron, no solamente dentro de la Unión Soviética, sino en la parte occidental, que de cierta forma también iban en contra de la Unión Soviética. Entonces, son muchas cosas que el autor ahonda en este libro, que siento que es un libro
Al final llega a ser bastante básico, pero bastante ilustrativo. Sin duda, si no conocen sobre este territorio y quieren ahondar un tanto más, creo que este libro puede ser perfecto. El siguiente libro que estuve leyendo, y sin duda les aconsejo, es Hambruna Roja, la guerra de Stalin contra Ucrania, de Anna Pelvar. En este libro, la autora se centra en la hambruna soviética de 1932 y 1933. En 1932, la Unión Soviética saca un decreto de varios puntos en los que exigía a los campesinos del territorio soviético y específicamente de Ucrania a entregar todas sus cosechas, sus semillas. Hubo confiscación de granjas, de aldeas, bloqueo informativo, bloqueo de fronteras, muchos puntos interesantes que la autora va tratando, mostrándonos lo que para Ucrania tal cual significó ser parte de la Unión Soviética y pasar por esta hambruna, porque llegaba el momento, uno de los objetivos de la Unión Soviética era terminar con cualquier vestigio de la cultura ucraniana, y no solamente de ellos, de cualquiera que no fuera rusa tal cual. En ese sentido es muy interesante la narración que tiene la autora, porque si bien nos muestra aspectos históricos, políticos, sociales en general que estaban llegando a suceder dentro de Ucrania, lo que hace interesante esta narración es que la autora se apoya y se fundamenta en mucha literatura. En ese sentido, pues llegado el momento, en diferentes periodos de la rusificación, se prohibía la producción literaria, artística, teatral, en idiomas que no fuera el ruso. Entonces, ello significó parte de la pérdida de identidad de esta cultura y de este territorio. Entonces, hubieron momentos en los que hubo personas, escritores que publicaron tal vez cuentos, novelas, y lo que hace la autora es, a partir de esos cuentos y de esas novelas, contarnos parte de la cotidianidad de los ucranianos, lo cual es interesante porque hasta ese momento no me había dado cuenta la importancia de la literatura y cómo a partir de un cuento o a partir de una novela también podemos recrear la parte histórica de un territorio. Entonces, me parece fascinante el trabajo que presenta la autora, en este caso no solamente mostrándonos las consecuencias de esta hambruna, sino algunos aspectos que también son importantes tener en cuenta y cómo de cierta forma esta hambruna significó la pérdida de su identidad y la vienen arrastrando hasta la fecha y de cierta forma también significó un gran antecedente para lo que hoy por hoy está sucediendo porque nos muestra parte de la relación conflictiva con Rusia. Así que me parece que es una lectura también imprescindible si quieren entender estos aspectos y además admiro demasiado lo que hizo la autora con este libro y la capacidad de mostrarnos tanta información de una forma muy concreta pero de una forma que está bien fundamentada. Otro libro que estuve leyendo es El fin del Homo Soviéticus, de Svetlana Alexievich. Está de más decirles que admiro demasiado el trabajo de la autora. Todo lo que es Voces de Utopía, sin duda les aconsejo leerlo, porque está fundamentado en el pensamiento soviético, tanto de la Segunda Guerra Mundial, del accidente de Chernóbil y por supuesto de la guerra de Afganistán. Y este último se centra en la disolución de la Unión Soviética. ¿Qué significó para la gente pasar por esta transición? Que para algunos fue muy fuerte. Es interesante cómo rememoran algunos aspectos importantes de su historia y a la vez coinciden en que llegado el momento ellos buscaban una libertad, pero no sabían cómo enfrentarla porque no sabían lo que significaba y no pudieron gozarla. Esta transición política fue no solamente un golpe de realidad para su cotidianidad, sino para la de su familia, para su economía incluso. Llegado el momento, pues todos eran hermanos soviéticos. Efectivamente, había culturas diferentes, hablaban idiomas diferentes e incluso se veían físicamente diferentes, pero pasaron de ser hermanos a unos desconocidos, con una bandera nueva, un himno nuevo, una ideología incluso nueva. Este pensamiento soviético siento que nos permite acercarnos a lo que era su día a día, nos permite entender, entre comillas, parte de lo que para ellos fue creer en una utopía y pasar por diferentes transiciones políticas. Entonces, siento que es un libro también muy interesante, porque como les digo, nos muestra esa parte humana a un nivel más micro, porque en general nuestro objetivo siempre es adaptarnos y a un nivel macro pueden pasar muchas cosas. En este caso, por ejemplo, se rememora la Segunda Guerra Mundial, el Gulag, la hambruna soviética y muchos otros eventos importantes e históricos. Pero a un nivel micro la gente vive algo muy diferente. Entonces, todo lo que es Voces de Utopía, sin duda les aconsejo leerlo, mucho más si quieren saber tal vez esa parte más cotidiana de la gente. También admiro demasiado el trabajo de la autora, así que sin duda jamás me voy a cansar de recomendárselas. La siguiente lectura que estoy realizando es El hombre sin rostro, el sorprendente ascenso de Vladimir Putin, de Masha Gessen. Este libro es increíble. Yo hacía la analogía de este ensayo con esos tableros que podemos encontrar en las películas, en las series de detectives, donde las personas, pues, o los detectives mejor dicho, tienen muchas fotografías, tanto de personas, lugares,
y lo que hacen es hilar cada uno de ellos encontrando las conexiones. Eso es lo que hace la autora en este caso. No solamente nos habla de Vladimir Putin, de cómo llega a ser presidente, de las políticas que empiezan a instaurarse, cambios y cómo llega a ser vigente hasta el día de hoy. En este caso, además de todo ello, nos presenta eventos específicos, tal vez mostrándonos esa parte oscura de la política de Putin. La autora menciona, por ejemplo, los atentados de bloques de vivienda del 99, nos habla del hundimiento del submarino Kursk, nos habla de la nacionalización de los medios, de cómo se manipula la información, nos habla de los atentados en el Teatro Dubrovka, en la escuela Beslan, donde muchas personas llegaron a fallecer. Entonces, la autora fundamenta todas estas investigaciones, mostrándonos que de una u otra forma, quien está detrás de todos esos atentados es el gobierno ruso. Entonces es muy interesante porque prácticamente a la autora le costó muchas amenazas la publicación de este libro, lo cual tiene un valor adicional. Claro está, y esto también me parece preciso mencionarlo, en las conclusiones llega a ser un tanto parcializado, porque, bueno, al final se entiende el hecho de que dentro de toda esta investigación ella haya conocido a muchos periodistas, también personas que participaran dentro de la política y en algún momento fueron en contra del gobierno, aparecían muertas, envenenadas, eran llevadas a las cárceles, no se hacía justicia. Entonces es como que tantas cosas que llegaron a pasar que es difícil no tener esa parcialidad e ir en contra del gobierno, y de cierta forma siento que es un grito para que el pueblo ruso pueda levantarse ante una tiranía. Sin duda es una excelente investigación, un excelente libro y un excelente trabajo, así que también es una gran lectura que espero que puedan realizar. Otro libro que estuve leyendo es Ucrania, Crónica desde el frente, de Ezequiel Utin. Me gusta mucho este tipo de trabajos porque siento que nos permiten tener un acercamiento un tanto más humano con un conflicto. En este caso, el autor decide visitar el territorio de Donbass, un territorio que ya estaba en conflicto desde el 2014-2015, cuando se autoproclaman independientes, y por lo visto es un conflicto que fue incrementándose hasta llegar al día de hoy. Él en el 2017 los visita y nos cuenta cómo fue pasar por las fronteras, que lo requisen, que le hagan preguntas, que lo pudieran considerar incluso un espía. Es interesante la recopilación de testimonios que llega a tener porque nos muestra las dos caras de la moneda, personas que estaban a favor y personas que estaban en contra. En este caso, las que están a favor consideraban que era algo que se tenía que dar, esta independencia tal cual, porque por lo visto vivían diferentes actos de discriminación. Pero muchos otros, en contra de estos comentarios o de estos testimonios, mencionan que ellos se consideraban ucranianos, que no entendían lo que estaba sucediendo, que esperaban que en algún momento pudieran volver a ser parte de Ucrania, e incluso le pedían al autor que no publique sus apellidos, que no publique sus nombres, porque eso pudiera ser contraproducente para diferentes familiares que tienen en el resto del territorio ucraniano. Es interesante también ver cómo la gente intenta adaptarse, como a unos cuantos kilómetros se seguía viviendo la guerra, se escuchaban los bombardeos, las bombas, armas en general, y la gente trataba de buscar vivir su cotidianidad, yendo a las escuelas, estudiando, trabajando, incluso divirtiéndose. Y es todo lo que nos muestra el autor, lo cual lo destaco demasiado. Me gusta mucho, lo vuelvo a decir, este tipo de trabajos, porque nos permiten tener un acercamiento, dejando de lado el conflicto y entendiendo que hay gente, hay personas viviendo en esos lugares y que también buscan tener una vida normal como el resto del mundo. Así que también siento que es un libro admirable y destaco mucho ese trabajo, el trabajo que realiza el autor como periodista. Les aconsejo seguir sus redes porque él de forma constante pues habla sobre este tema y comunica diferentes noticias. Así que nada, pues también es una muy buena recomendación, creo yo. Y por último, el último libro que estuve leyendo sobre este tema es Rusia frente a Ucrania, Imperios, Pueblos y Energía, de Carlos Szabo. Considero que este libro es prácticamente la segunda parte del primero que les había mencionado sobre este tema, Historia de la Unión Soviética de 1917 a 1991 del mismo autor. El autor en este caso no ahonda en detalles, simplemente asume que tú ya los conoces, por lo tanto sí considero que sería necesario leer un poco al respecto, ya sea de aspectos políticos, históricos, culturales y sociales. El autor en este ensayo más geopolítico-económico se centra en la Rusia independiente, en diferentes crisis tanto económicas, políticas, medioambientales, políticas exteriores que llegó a tener bajo el poder o bajo el gobierno de Putin. También nos habla de Ucrania como el aspecto histórico es muy importante, esa pérdida de identidad que tuvieron cuando pertenecían a la Unión Soviética, cómo pasan esas transiciones políticas, cuál es la relación con Rusia, involucrando la parte económica. Y también nos habla de
ciertas etnias o ciertas culturas, como por ejemplo los tártaros o los chechenos, por supuesto los rusos y los ucranianos. Me parece que es un ensayo un tanto más corto, más sencillo, pero sin duda nos pone en el contexto más contemporáneo de lo que estaba sucediendo entre ambos países. También una muy buena lectura. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Esos fueron los libros que me estuvieron acompañando a lo largo del mes de marzo. Realmente yo pienso que tuve lecturas muy interesantes. Coméntenme ustedes qué estuvieron leyendo en marzo, en abril, tal vez coincidimos en alguna lectura. Ya saben que me encantaría leerlos. Por mi parte les agradezco que me acompañen un miércoles más, que tengan un muy bonito día y que tengan muy buenas lecturas. Chao.